los días pasados con los hermanos que estuvimos aquí, las 3 noches pasadas, estuvimos viendo una sinopsis del Apocalipsis. Claro que fue apenas una vista panorámica, pero ya para el día de hoy tenemos un mensaje ya no relacionado con Apocalipsis directamente, aunque toda la Biblia está relacionada. Es un mensaje cristocéntrico que tiene que ver con la formación del Señor en nosotros. Entonces les ruego que vamos a abrir la Biblia en la epístola de Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a abrir en Gálatas, antes de Efesios y después de Corintios. Y vamos a abrir primeramente en el capítulo 1, de manera inicial. Solamente la epístola de Santiago es anterior a esta epístola de Gálatas. Después de Santiago, la epístola más antigua del Nuevo Testamento, después de la de Santiago, es esta epístola a los Gálatas. Se sabe por lo que dice el propio Pablo en la epístola. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, o sea que Pablo estaba en Antioquía cuando se escribió la epístola a los Gálatas. Por eso él dice, cuando Pedro vino a Antioquía, o sea que Pablo estaba en Antioquía. El ministerio apostólico de Pablo comenzó en Antioquía, y de allí él subió por la isla de Chipre y después subió a Galacia, y Antioquía de Pisidia y esas otras ciudades de Listra, de Iconio, que son ciudades de Galacia del sur. Allí fue donde Pablo comenzó su ministerio apostólico, saliendo de Antioquía y recorriendo primero esa región de Galacia, Chipre y Galacia. Después regresó y después volvió, y después Dios le extendió el ministerio hacia Macedonia, o sea, los filipenses, los tesalonicenses, y después vienen las 2 cartas a los tesalonicenses, después vienen las 2 cartas a los corintios, y vienen aquellas cartas de la prisión después, como las de Efesios, Colosenses, Filipenses, y las últimas fueron las cartas pastorales, la carta a Filemón, la carta a Tito y las 2 cartas a Timoteo. Y la segunda carta a Timoteo se puede considerar más o menos como la última carta de Pablo, lo que se llamaría el testamento de Pablo. Pero la carta a los Gálatas es la primera carta de Pablo. Y es una carta muy significativa porque las demás cartas fueron dirigidas a personas individuales o a iglesias particulares. Por ejemplo, Romanos es una iglesia de una ciudad, de Roma. Corintios es una iglesia de otra ciudad, de Corinto. Colosenses es la iglesia de la ciudad de Colosas. Filipenses es la iglesia de la ciudad de Filipos. Y así, las demás cartas de Pablo, como Efesios y otras, son dirigidas a una ciudad, y hay las otras dirigidas a una persona, inicialmente, Filemón, Tito, Timoteo, aunque el Espíritu Santo, gracias a Dios, las ha dirigido a todos nosotros. Pero la carta a los Gálatas es una carta circular, dirigida a varias iglesias y para tratar puntos fundamentales. Pablo dice que el que anuncia un evangelio diferente al que está anunciado en esta carta es anatema. Y él, al final de la carta, si ustedes quieren ver lo que dice al terminar, hacia el capítulo 6, dice el verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla. El original es este canon,
cercano. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea que esta carta es, como decir, un testimonio del Espíritu Santo del Evangelio canónico, algo diferente a lo que se expresa del Evangelio en esta carta. Si es diferente, si no es este Evangelio, es anatema. Había muchas corrientes religiosas inspiradas por el enemigo para confundir a las personas acerca del Evangelio, y por eso el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta circular para que se hiciese claridad acerca de la esencia del Evangelio. Y él presenta las credenciales de la revelación de Jesucristo y de la diestra de compañerismo de los apóstoles que fueron apóstoles antes que él. Así que esa carta es importantísimo estudiarla, conocerla bien. Hoy, claro que no tenemos en pocos días el tiempo suficiente para entrar en todos los detalles de esta carta, pero aquí hay hermanos que pueden, con la ayuda del Espíritu Santo, acompañarles en esa investigación, en ese escudriñamiento espiritual de esta epístola. De mi parte, la carga de este mensaje es enfatizar puntos claves que están en esta epístola. Son frases que se refieren a realidades espirituales. Y con la ayuda de esta carta y de esos puntos que vamos a subrayar en esta ocasión, estamos esperando, confiando en el Espíritu Santo, que Él afirme esas realidades en nuestros propios corazones aquí. Amén. Entonces vamos a abrir en el primer capítulo y vamos a fijarnos en una primera expresión del apóstol Pablo en relación a Cristo con nosotros y nosotros con Cristo, en relación a nuestra relación con Cristo, cómo ella comienza y cómo ella avanza. Entonces, Gálatas capítulo 1, vamos a ir allí a ese capítulo, a mirar desde el verso 15 y 16 y 17, inicialmente en ese contexto más íntimo, una expresión muy clave de Pablo y que también lo está en otros lugares. Pero vamos a empezar por aquí. Gálatas, carta a los Gálatas de Pablo, 1:15 al 17 inicialmente. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Damasco y volví a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Agrego este verso: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vamos por lo pronto a parar allí esta lectura y a tratar de ver las implicaciones importantes que tiene ella. En primer lugar, quiero subrayar esto. Existe algo que se llama la revelación de Jesucristo a nosotros, en este caso a Pablo, pero lógico que no es solo para Pablo, es para cada uno de los hijos de Dios. Existe una experiencia espiritual, no trate de imaginársela con su mente, solo busque al Señor y el Señor se la dará, porque Él se la da a todos sus verdaderos hijos. Y esa
primera experiencia cristiana, la base real de nuestro comienzo y crecimiento espiritual, es que Dios nuestro Padre nos revele a Jesucristo, que podamos ver con los ojos de Dios quién es el Señor Jesucristo. Podemos oír de Jesucristo y tener opiniones humanas. Jesucristo mismo, de manera muy a propósito, sacó a su pueblo, a sus apóstoles, de aquel ambiente religioso recargado que había en Jerusalén, incluso en Judea, y lo llevó a Cesarea, más al norte, y allí les hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto ustedes lo pueden confirmar, lo que estoy contando, en Mateo 16. Les preguntó primero por el decir de los hombres, o sea, por las opiniones humanas acerca de Jesús. Y claro, los apóstoles fueron muy diplomáticos, ellos no le dijeron las malas opiniones. Le dijeron, fue más o menos las opiniones que a ellos les parecieron buenas. Bueno, algunos dicen que tú eres el profeta Jeremías, que resucitó de los muertos, o por lo menos algún otro de los profetas. O Elías, ya Malaquías profetizaba que vendría Elías, y realmente ya había venido, era Juan el Bautista, pero la mayoría no lo había digerido, ni siquiera los propios apóstoles muy bien. Jesús les tuvo que decir que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir. Y entonces ellos pues le decían que algunos pensaban que él era el Elías que iba a venir, o Jeremías que resucitó, u otro de los profetas. Y él les dejó que le contaran las opiniones de los hombres, que él las sabía muy bien, pero quería ver qué discernían sus apóstoles. Había otros que decían cosas peores, y ellos no se las mencionaron, que él era Belcebú, o que por Belcebú era que hacía milagros y esas cosas, o que era un hijo de fornicación, como decían algunos de los judíos, en fin. Eso no se lo dijeron sus discípulos. Le dijeron lo que les acabo de referir y que lo podemos leer ahí en Mateo 16. Pero entonces el Señor, como si sus discípulos no fueran solamente hombres, claro que son hombres, pero ya si reciben de Dios la luz y el Espíritu, ya el Señor comienza a trasladarnos a otra esfera, la esfera de los hijos, no es la esfera natural. Es la esfera sobrenatural. Y Jesús les llevó a una pregunta para que se manifestase en qué esfera estaban ellos. Si en la del conocimiento natural según las opiniones humanas o la revelación de Dios. Entonces les preguntó ahora en contraste, ¿y vosotros? Primero dijo, ¿qué dicen los hombres? Y luego le dice, ¿y qué dicen vosotros? Porque la iglesia somos llamados de entre los hombres, pero para tener algo que no solamente tienen los hombres. La iglesia tiene algo de Dios. La iglesia tiene lo que viene de Dios. La iglesia somos hombres también, pero con algo divino que Dios nos ha dado. Nos dio su Hijo, nos dio su Espíritu, su revelación. Entonces Él hace el contraste entre los hombres y la iglesia. ¿Qué dicen los hombres? Y se lo contaron así, más o menos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Por qué el Señor dirige las cosas de esta manera? Porque lo que el Señor Jesucristo sea para nosotros, de eso depende nuestra salvación y nuestra edificación. Todo eso, la salvación misma, y aun si siendo salvos queremos crecer, también depende de esto, de nuestra relación con Jesucristo, de nuestra visión acerca de Jesucristo. Por eso la pregunta es tan directa, ¿qué dicen los hombres? ¿Acerca de qué? ¿De quién soy yo?
Jesús sabía, pero quería ver cómo ellos discernían las cosas. Y vosotros, o sea, voy a trasladarlo a cada uno de ustedes aquí. ¿Y tú qué dices que es el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo? Tú mismo, en lo íntimo de tu corazón, para ti, ¿quién es el Señor Jesucristo? Entonces ahí el apóstol Pedro tomó la iniciativa y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estoy repitiendo con mis palabras Mateo 16. Y cuando dijo esto, Jesucristo le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló esto carne ni sangre. Fíjese las frases similares que acabamos de leer también de Pablo. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté enseguida con carne y sangre. Mire esos paralelos, tanto en Pedro como en Pablo. Y ahí tenemos que poner también nuestros nombres, porque también somos hijos de Dios. ¿Qué dicen los hombres y qué decís vosotros en contraste con los hombres? La Iglesia se contrasta con los hombres en que la Iglesia sabe quién es el Señor Jesús. La Iglesia, si no lo conocemos en plenitud, por lo menos empezamos a conocerlo por revelación de Dios. Esa palabra revelación en este caso es el primer escalón y que se necesita para seguir creciendo. Revelación de Jesucristo dada por Dios. Claro que el Espíritu Santo de Dios usa siempre la palabra de Dios, pero nos la descortina, nos la abre para que conozcamos de corazón personalmente y en una relación directa al Señor Jesús. Entonces por eso Jesús le dijo así, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló esto, que Jesús es el Cristo, el Mesías, de que se estaba hablando y a quien se estaba esperando desde el Antiguo Testamento. Él es el Mesías. Eso es lo que quiere decir el Cristo. La palabra Cristo es la palabra Mesías. Mesías viene del hebreo, Cristo viene del griego y en español es el ungido con mayúscula. El ungido de Dios, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas expresiones ya venían del Antiguo Testamento, por ejemplo en el Salmo 2, y muchos detalles acerca de él, que era toda la línea de Abraham, simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, por la tribu de Judá, por Isaí, por David, nacería en Belén, y otras cosas que en ese momento ellos no sabían, y que Jesús se las iba a tener que ir revelando después, como que tenía que morir en la cruz, como lo dice Isaías, lo dice Daniel, lo dicen los Salmos, y la tipología de los sacrificios y todo esto. Antes la Biblia parecía un libro de tantas cosas raras, pero en la medida que el Espíritu Santo nos va abriendo los ojos espirituales por revelación e iluminación del Espíritu Santo, esos versículos comienzan a tomar su lugar y empezamos a conocer al Señor Jesús desde adentro por el Espíritu Santo, a diferencia de las opiniones humanas. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se distingue por su confesión acerca de Cristo. En Primera de Juan, en el capítulo 4, dice de que tenemos que probar los espíritus porque hay falsos profetas que han salido hablando mentiras acerca de Jesús. Los que no confiesan a Jesús como lo confiesa el Espíritu Santo, por la Biblia,
por el Antiguo Testamento en los profetas, en las profecías, y en el Nuevo Testamento por el propio Jesús, los apóstoles, y lo que Dios mismo dice en la Biblia acerca de su Hijo Jesús. Los que no confiesan a Jesús conforme el Espíritu Santo y la Biblia, están siendo engañados por espíritus de error y de anticristo. Entonces, este punto acerca de la revelación de Jesucristo es fundamental. Y por eso Jesucristo comenzó por ahí y dice sobre esta roca, o sea que ese es el fundamento. El fundamento es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Muchas personas dicen, Jesucristo era un profeta de Dios, parece que es muy bonito. El Islam dice eso. Pero que es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, o sea, lo esencial no lo cree el Islam. Para ellos, decir que Jesucristo es el Hijo de Dios es la peor blasfemia. O sea, la mayor verdad del cristianismo es la peor blasfemia para el Islam. Ellos no pueden creer que un profeta de Dios vaya a morir porque Mahoma era un guerrero. Y el modelo para ellos es Mahoma, y Mahoma peleaba. Y Jesús, en cambio, como un cordero, se entregó a la muerte expiatoria por nosotros. Y eso no lo entienden. O sea, lo principal no lo entienden. El Islam está dispuesto a creer que Jesús nació de la Virgen María. En eso, ellos lo dicen así. Mahoma lo oía así en su época y así quedó registrado en el Corán de Mahoma. Inclusive que subió al cielo, lo reconoce Mahoma, pero no como el Hijo de Dios, sino así como Enoc fue arrebatado, como Elías subió en un carro de fuego. Para ellos Jesús es como otro Enoc o como otro Elías, porque el Islam cree en Mahoma. Cuando estuve en Jerusalén, me llamó la atención de que lugares históricos de la vida de Jesús generalmente eran cuidados o guardados por personas que se denominaban cristianas. Pero el Monte de los Olivos, desde donde Jesús subió al cielo, hay un minarete musulmán, cuidado por los musulmanes. Y ellos cobran para que tú puedas entrar allá y ver la piedra de donde Jesús fue levantado al cielo. Y ellos creen en la ascensión. Incluso el presidente antiguo de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, en la ONU confesó que Jesús iba a venir del cielo otra vez con el Mahdi de ellos, de los musulmanes. Ellos están esperando al Mahdi y dicen que el Mahdi va a venir con Jesús. Creen en la ascensión de Jesús y que va a volver, también creen, y que nació de la Virgen María, creen, pero no creen que es el Hijo de Dios. Ni creen que murió en la cruz una muerte expiatoria por nuestros pecados, de la cual resucitó. O sea, lo esencial no creen. Se quedaron con el caramelo de afuera, pero con el núcleo lo perdieron. Entonces la Iglesia se caracteriza porque ella sí tiene el núcleo. ¿Quién decís vosotros? Vosotros, ya no los hombres solamente, sino vosotros, los hombres separados para hacer la asamblea de Jesucristo. Vosotros. ¿Quién decís que soy yo? Eso no lo podían aprender en ningún seminario. No había seminarios cristianos en esa época. Eso solo se podía aprender por revelación de Dios, como Dios había dicho, todos tus hijos serán enseñados por Dios. O sea, Dios mismo es el que tiene que intervenir en toda verdadera conversión a Cristo. Y eso es por donde se comienza. Como decíamos leyendo de Pablo, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a su Hijo a los gentiles. Y cuando eso sucedió, no consulté enseguida con carne y sangre. Como quien dice Pablo, mi conocimiento de Cristo se debe a Dios.
Y la comisión que él recibió, la recibió directamente de Dios. Mire cómo empieza Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre. O sea, no fue el Papa o algún cardenal el que lo hizo apóstol a Pablo. No fue Pedro. Pedro reconoció luego, sí, pero el origen vino de Dios, sino por Jesucristo. No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, o sea, de Dios por Jesucristo. Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, aquí estamos viendo que Pablo conoció a Dios por Jesucristo. Él estaba persiguiendo incluso a Jesucristo, aunque persiguiera a los cristianos. El Señor ha enseñado que lo que le hagamos a uno de sus pequeñitos, ya sea bueno o sea malo, se lo estamos haciendo a Él. ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. ¿Y cuándo te vimos hambriento? Dirán las cabras. Y no te dimos de comer, o cuando te vimos preso o en la cárcel y no te visitamos. Y dice, cuando no lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo no lo hiciste. El Señor se identifica con sus pequeños. Y cuando Pablo estaba persiguiendo a los santos en Damasco, e iba con cartas de los sacerdotes para perseguirlos, ahí se tropezó en camino a Damasco con la revelación de Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿será que dijo, ¿por qué persigues a los cristianos? No, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él ahí mismo cayó postrado al cielo y hasta se quedó ciego de la luz, de la gloria del Señor. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Ya sabía que era Señor, pero ¿quién es el Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí él dijo, ¿qué quieres que haga? Y mire cómo hace el Señor para que no se sienta como el único que tiene revelación directa, sino para conectarlo con la iglesia. Ya le dijo quién era, ya se le reveló resucitado. Pero le dice, ¿qué quieres que haga? Te lo voy a decir, es por medio de tus hermanos. No te lo voy a decir directo todavía. Ve a Damasco y ve a la calle derecha y pregunta por Ananías. Y a Ananías Dios le habla también para que vaya donde Pablo y le hable y le imponga las manos y lo bautice y en fin. Dios lo conectó con la iglesia. Hay personas que dicen, no, yo y Cristo y la iglesia nada. ¿Cómo que la iglesia nada? Si de verdad estás con Cristo, lo primero que te dice Cristo es, ve a Damasco y a la calle derecha. Y allí se te dirá lo que has de hacer. No podemos pretender tener relación directa con Cristo ignorando a la iglesia. Sí debemos tener relación directa con Cristo. Y si esa relación es verdaderamente con Cristo, Él no te va a permitir ignorar a la iglesia, sino unirte a la comunión de los santos. Amén. Gloria a Dios. Pero lógico que no se empieza por la comunión de los santos. Se empieza por la revelación de Jesucristo, porque no se entra por la ventana a la comunión de los santos, sino por la puerta. Y la puerta es Jesucristo, porque nuestra comunión es en Jesucristo, no es en alguna entidad o en alguna corriente o en alguna otra cosa distinta de Él mismo. Él es la puerta. Y si alguien de verdad nació de nuevo es porque entró por la puerta. Y nació de nuevo en el ámbito espiritual de la nueva creación. Nació en Cristo y por lo tanto nació en la iglesia. Aunque sea nuevo, puede ser que no entienda mucho acerca de la iglesia, porque un niño recién nacido apenas está empezando a entender quién es su mamá y nada más.
en la medida que se va alimentando y va creciendo, va a conocer la familia. Y muchos hijos no conocen lo que es la iglesia, pero son hijos porque recibieron al Señor. La iglesia la vamos entendiendo es en la medida que vamos creciendo. Vamos conociendo lo que es la realidad espiritual de la familia de Dios. Pero se empieza por la revelación de Jesucristo recibida directamente de Dios. Y en Jesucristo nos encontramos como hermanos y los miembros de su familia o de su iglesia, la iglesia del Señor Jesús. Amén, de la que son todos los hijos e hijas de todos los tiempos y lugares, que en lo universal es una sola, y a esa pertenecemos los hijos de Dios, no a la denominación católica, no vayan a confundir. Cuando digo la iglesia, me refiero según el lenguaje bíblico, no según los múltiples lenguajes de múltiples pontífices que a veces se contradecían unos con los otros, pero la Biblia no. El Espíritu Santo nos habla. ¿Quién es Jesús? El Hijo del Dios viviente, el Cristo de Dios, y ese es el lenguaje que viene desde el Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo. Ese es el primer punto clave. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Así dice Pablo. Bienaventurado eres Simón, o sea Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Entonces, después de esa primera revelación, dice Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y no sobre ti, sobre esta roca, la revelación de Jesucristo dada por Dios, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso el fundamento no es Pedro, sino Jesucristo mismo. Tú lees a Pedro y Pedro dice que nosotros también somos piedras vivas edificados sobre Jesucristo. Esa es la enseñanza de Pedro. Pedro no dice que es sobre él, sino que así como él es una piedra, nosotros también somos piedras de la casa espiritual de Dios, cuyo fundamento es el mismo Señor Jesucristo. Dios no tiene nietos, decía un hermano. Dios tiene hijos, nacidos directamente. No porque mi abuelita pues me llevaba a la escuela dominical y yo iba ahí pues llevado como de la oreja o de la manga. No, tú tienes que conocer directamente al Señor Jesucristo. Existe esa experiencia, la revelación de Jesucristo. Bienaventurado Simón, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Y Jesús decía, todo aquel que oyó a Dios, viene a mí. Nadie puede venir al Señor si no es porque realmente lo ha empezado a conocer. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Los que no tienen el Espíritu de Cristo, sí, pueden hablar de Cristo como hablan los rockeros de Jesucristo su pedestal, o los gnósticos, o los mismos islámicos, o los heréticos. Pero hay una revelación verdadera acerca de Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías de Israel prometido en la Biblia. Y el Hijo de Dios como aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Por ahí comienza la edificación. Toda verdadera edificación espiritual es un avance en la revelación de Jesucristo. Cada vez el Espíritu Santo te abre más los ojos acerca del Señor y cada vez entiende más la palabra y cada vez lo ves a Él más en toda la Biblia. Había sido que el misterio de Cristo es la llave de toda la Biblia. Sin el misterio de Cristo, el misterio de Dios Cristo, el misterio de Cristo su iglesia, es la llave que nos abre la Biblia. Todo comienza por la revelación de Jesucristo, recibida
directamente de Dios, no una repetición solamente de segunda mano. Por eso dice, no consulté enseguida, dice Pablo, con carne y sangre, usando la misma frase que hizo Jesús para Pedro, el Señor. El Señor le dice a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces esa frase aquí en Gálatas es un hecho divino. Existe algo que se llama la revelación de Jesucristo a nosotros por Dios. Claro que podemos estar de acuerdo con la Iglesia y debemos estar de acuerdo, pero estamos de acuerdo es porque recibimos la misma revelación, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Cristo de Dios, y el Hijo de Dios es el que la Biblia dice que es el Hijo de Dios y el Mesías. Entonces este es un punto central y fundamental para la Iglesia. Primera a los Corintios 3 le llama a Jesucristo el fundamento, y se dice que no se puede poner ningún otro fundamento. Entonces todo lo relativo a la persona del Señor Jesús, a la divinidad del Hijo de Dios, a la humanidad perfecta del Hijo de Dios, a la vida perfecta, impecable del Señor Jesús en la tierra desde que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, a su muerte expiatoria y toda su obra en la cruz, su resurrección como hombre, su ascensión, su intercesión, su entronización, su segunda venida y el derramamiento antes de su segunda venida, durante toda la historia de la Iglesia, empezando desde Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo y aún desde antes de Pentecostés. Porque cuando Él resucitó, apareció a los suyos y sopló el Espíritu para que fueran regenerados. Pero luego, al ascender públicamente, con la ascensión, en el día de Pentecostés se envió el Espíritu Santo de lo alto para capacitarlos para el ministerio. Hay dos aspectos del Espíritu Santo. Él es un mismo Espíritu Santo, pero cuando Jesús resucitó y sopló a los discípulos, no el soplo del viento recio de Pentecostés, sino antes de eso, Jesús apareció y sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, porque ellos necesitaban ser regenerados. Pero luego ascendió y dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto y me seréis testigos. Entonces ese es otro aspecto de la obra del Espíritu Santo. Uno es que Él nos regenera y otro que nos inviste de poder para el ministerio. La regeneración es de una vez para siempre, pero la investidura de poder es todas las veces que se necesite para servir al Señor. Así que, aunque Él mora siempre en nosotros, Él nos inviste de poder según la necesidad del ministerio en que tengamos que servir. Es el mismo Espíritu Santo, pero son dos aspectos diferentes. Y el fundamento es la revelación de Él, cuando empezamos a verlo espiritualmente, no según la carne. Porque la Escritura dice que hay un conocimiento según la carne de Jesús. Y dice, si aún nosotros, dice Pablo, le conocimos según la carne, los que lo vieron con el hombre natural y tuvieron sus opiniones naturales, que él dijo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le dijeron opiniones del hombre natural. Pero dice ahora Pablo por el Espíritu, ahora ya no lo conocemos así, según la carne. Entonces, ¿cómo se le conoce ahora al Señor Jesús? Según el Espíritu. Fíjese que la carne siempre nos hace cavilar y nos hace dudar. Si tú vas a 2 Corintios, ahí nos dice cómo es el conocimiento según la carne. Sí y no, no, y si será, no será, dudará. Pero cuando hay una revelación es sí y amén.
Si usted, no tengo todo el tiempo, por eso voy a resumir, pero ustedes lo pueden comprobar después. Fíjese en las apariciones de Jesús en la resurrección, que aparecen registradas en los evangelios. Usted va a ver una doble actitud de los discípulos. Según la carne ellos dudaban, según el Espíritu ellos sabían. Cuando Jesús se les apareció, decían, ¿pero quién es este? El hombre exterior duda, ¿quién es este? Pero a continuación dice, sabiendo allá en su espíritu, sabiendo que era él. El espíritu sabía, pero la mente humana natural exterior dudaba. ¿Se da cuenta? El hombre natural duda, pero el espíritu recibe revelación. Y a veces, cuando se les apareció en camino a Emaús, iba Cleofás con otro discípulo, quizás fuera su hijo José, no sabemos. El hecho es que había una doble situación en ellos. Con el hombre exterior ellos decían, ¿quién es este? ¿Acaso no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Nosotros pensábamos que Jesús era el Cristo y andaban con él, no se daban cuenta que era él. El hombre exterior no veía a Jesús, no lo entendía. El hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu. Juzgar con nuestro hombre natural no es confiable. Por eso dice que no confiemos en nuestra propia prudencia, sino que le preguntemos al Señor que Él nos enseñe. Y como dice Job, el soplo del Omnipotente nos hace entender. Así como Job también hablaba y discutía, 38 capítulos hablaban de Dios. Y parecía que Job era el que acusaba y los amigos los que defendían, y Dios se quedaba callado durante 38 capítulos de discusiones. Pero cuando empezó a hablar Dios, se cayó Job. Ay. Con los amigos discutía, pero con Dios ya no se puede discutir. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, yo te voy a preguntar, Señor, me arrepiento, me humillo en polvo y ceniza. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Y sabe qué le dice Dios a los amigos? Pídanle a Dios, a Job, que ore por ustedes, para que yo no tenga que tratarlos afrentosamente. Note, los que defendían a Dios y acusaban a Job, Dios dice, vosotros no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Si tú lees al principio parece que es Job el que ataca y los amigos son los que defienden. Pero al final Dios dice que el que habló lo recto fue Job. ¿Y qué fue lo recto? Yo hablaba lo que no entendía. Humillarse. Oh, me arrepiento en polvo y ceniza. Yo te pediré a ti que me enseñes y tú me enseñarás. Eso es lo recto. Eso fue lo que Dios aprobó. Y le pidió a los amigos de Job que trataban de defender a Job así, con sus ideas propias, pero sin la revelación profunda. Vosotros no hablasteis de mí lo recto como mi siervo Job. Vayan a Job y díganle que ore por ustedes para que yo no los tenga que corregir, tratarlos afrentosamente. Dios no quiere afrentarlos, pero les hace pedir perdón a Job y que Job ore por ellos. Y Job, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo luz de que lo que hablaba era cosas naturales, así. A veces nosotros hablamos de Dios livianamente y discutimos sin el menor temor de Dios. Y cuando Dios comenzó a hablar, se le cerró la boca a Job y se humilló. Eso es lo recto. Humillarnos y no confiar en nuestra propia prudencia, querer de verdad ser enseñados
por Dios, decirle: Dios, yo puedo errar, yo soy falible, por eso yo no puedo confiar en mí mismo, te entrego mi vida a ti, yo confío en ti, necesito que tú me enseñes, que tomes la libertad de corregirme, de enseñarme, Señor, porque yo me puedo equivocar y puedo hacer errar a otras personas. Ten misericordia de mí, enséñame tú. Y si tú se lo dices en serio, Él también te toma en serio. Y desde ahí empiezas a ver las cosas. Porque le pediste a Dios, quisiste que Él te enseñara y lo tomaste a Él por tu maestro. No llaméis a nadie maestro en la tierra, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No os llaméis padres, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Todos vosotros sois hermanos. Nos toca sentarnos a todos en el polvo, decirle: Señor, enséñame tú. Espero en ti. No soy confiable sin ti, Señor. Necesito tu gracia. Y por ahí empieza Dios a abrir las cosas. Y empieza la revelación de Jesucristo. Bienaventurado Simón, no te lo reveló carne y sangre. O sea, no lo aprendiste de memoria, así como los rabinos que le hacían aprender el Talmud de memoria, pero sin revelación. También los loritos se pueden aprender de memoria el credo de Nicea y el de Calcedonia y decirlo sin ningún error de ortodoxia, pero sin el espíritu, sin tocar la realidad de la cosa. Entonces el Señor quiere es revelarse de verdad directamente a cada uno de sus hijos, y si estamos de acuerdo como iglesia es porque el mismo Señor nos hace uno. No es un molde exterior, no, es una revelación en común de Jesucristo, que dice que Jesucristo, Jesús, que vino en carne, es el Hijo de Dios y es también el Cristo de Dios. Y ese es el primer punto de comienzo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es edificada por la legítima, real, verdadera revelación de Jesucristo en sus miembros. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo en Romanos, no es de Él. No es para menospreciarlo, es para orar por Él, interceder por Él, para que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso Pablo doblaba sus rodillas, para que aún el pueblo que ya había recibido al Señor creciera en revelación, creciera en el conocimiento espiritual de Jesucristo. Entonces ese es el punto clave aquí primero, que está en Gálatas, aquí en ese capítulo 1. Pero ahora vamos a ir adelante al capítulo 2 y vamos a dar otro paso adicional, porque apenas estamos entrando por la puerta legítima, que es el Señor Jesús. No se puede entrar por la ventana, se tiene que reconocer de verdad, por la gracia de Dios, por revelación de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios que estaba profetizado en la Escritura y el Mesías, el Cristo de Dios. Eso implica muchas cosas, pero aquí estamos viendo los puntos esenciales. Ahora llegamos a un segundo punto esencial, que es adicional al primero y que resulta del primero. Entonces en el capítulo 2 dice desde el versículo 20, 2:20 de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¡Oh! ¡Qué cosas profundas están en esta carta! Yo pienso que frases como esta no se podrían escribir si no se hubieran experimentado, porque nadie las había escrito antes. Hoy un lorito las puede repetir, pero sin tener la menor idea de lo que es. Pero Pablo no tenía la carta a los Gálatas para leer. No tenía ningún rabino, ni el antiguo Gamaliel, que había sido su profesor, decir alguna cosa de estas. ¿Quién le iba a enseñar esto a Pablo? Primero realmente se ve que le agradó a Dios revelar a su Hijo en Pablo. Y ahora Pablo habla unas palabras que se refieren a realidades espirituales, que a veces nosotros las leemos y decimos, ¿y de qué está hablando este hombre? Hasta el día que también te toca a ti la gracia de Dios y experimentas lo mismo, entonces estás de acuerdo con Pablo. Y sabes que Pablo no es un engañador, sino un apóstol de Jesucristo enviado por Dios y por su Hijo y por el Espíritu para los gentiles y las iglesias de la gentilidad. Y con la diestra de comunión de los apóstoles anteriores a él, como Jacobo, Cefas y Juan, que él menciona eso en el capítulo 1. Antes de hablar de esa revelación, él habla de esas dos credenciales, que el Evangelio le fue revelado por Jesucristo mismo y que los apóstoles anteriores a él le dieron la diestra de comunión y reconocieron también la gracia que había recibido de Dios. Esas son las credenciales de Pablo. Y ahí sí, en el resto de esta carta que es circular, él empieza a decir lo que es el Evangelio, que él recibió por revelación de Jesucristo, que él explicó a los apóstoles que fueron apóstoles antes de él, y que ellos lo reconocieron y le dieron la diestra de comunión. Esas son las credenciales de Pablo, y quiero que, antes de que pasemos allí a detenernos un poquito en esta segunda parte, veamos aquí lo que dice el 1 desde el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, porque aquí ellos habían pensado salvarse dizque por la circuncisión, y dizque mereciendo la salvación, dizque porque habían cumplido siempre toda la ley. Y eso es un gran engaño. Nadie ha cumplido siempre toda la ley para merecer salvarse sin Cristo. Y nadie se va a salvar por circuncidarse. Y eso era lo que decían algunos que habían salido de sí mismos sin acuerdo de los apóstoles, como ellos tuvieron que escribir en la carta que aparece en Hechos 15. Algunos que salieron de nosotros a los cuales no dimos orden. O sea, salieron ellos inventándose otro evangelio, que había que circuncidarse, obligar a guardar la ley de Moisés, o si no, no se podían salvar. O sea, como si el evangelio fuera, se salvan si se circuncidan y obedecen siempre toda la ley. Y eso ni siquiera los que se lo enseñaban y querían imponerlo lo habían hecho. Ninguno ha cumplido siempre toda la ley. Si así fuera, ¿para qué iba a morir Cristo si se iba a salvar por su propia justicia? Gracias a Dios que siempre que Dios daba la ley, también mandaba hacer sacrificios para mostrar que se necesitaba el sacrificio de Cristo, porque ninguno había sido fiel en toda la ley siempre. Entonces por eso dice acá,
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro. Sino que, esto sí es lo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, mire lo que dice Pablo, si aún nosotros, o sea, los propios apóstoles, o un ángel del cielo, si apareciera un ángel del cielo, volviera a aparecer San Pedro por ahí, o San Pablo por ahí, dijera, mire, nosotros nos equivocamos del evangelio, y eso es lo que están apareciendo, libros apócrifos y espúreos, que el evangelio de Ganímedes, que el evangelio yo no sé qué, de Allan Kardec, que el evangelio superstar, que el testamento de Juan, que el caballo de Troya de J. Benítez, que tratan de presentar a un Jesús distinto al de la Biblia y que pretende decir que en una máquina del tiempo fue al tiempo de Jesús y Jesús lo que enseñaba era lo que enseñaba la nueva era hoy, que es la vieja era pagana de antes. La nueva era es la vieja era de nuevo, diciendo mentiras, paganismo de nuevo. Y ahora dice que tratando Jesús de corregir el evangelio de los apóstoles para decir el evangelio de J.J. Benítez. Ya tiene, yo no sé, como 10 libros y la gente compra esos libros apócrifos y espúreos, mentirosos y anticristo y no leen la Biblia. Presentan otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio y eso sí creen los que no son de sus ovejas. Porque sus ovejas oyen la voz de Jesús y a Él le siguen y no oirán la voz de los extraños porque no conocen la voz de los extraños. Si toda esa literatura acerca de Jesús, pero apócrifa, novelas y mentiras, no es el evangelio de Dios, es anatema. No, que le apareció el ángel Moroní, pero ¿cuál Moroní? ¿Cuál Moroní? No hay ningún ángel Moroní en la Biblia. ¿Y qué fue lo que decía ese ángel Moroní? Otra cosa distinta que la Biblia. Entonces, anatema. Se llaman Iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, pero no son ni santos ni iglesia. Ni es el evangelio, porque no siguen a Jesús y la Biblia, los apóstoles. Y dice, el que no oye a los apóstoles de la Biblia, tiene espíritu de error. Se da cuenta que este es un punto muy importante en el cual debemos profundizar y orar para que Él nos dé su espíritu de sabiduría, que siempre va a orar con la Biblia. El Espíritu Santo no va a contradecir la Biblia, porque Él la inspiró. Siempre que Él te abre los ojos, es conforme a la Biblia y es con la Biblia. Entonces ahí sigue diciendo Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, ni siquiera los apóstoles, o un ángel del cielo, ni siquiera del infierno, del cielo mismo, si os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea que no se debe ni tocar. Mantener la distancia. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Hay que buscar es agradar a Cristo. Y ahora mire esta frase. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, como dice arriba, apóstol no de hombre ni por hombre. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo le apareció a Pablo y le reveló el evangelio. Por tanto, el Padre dijo,
Este Jesucristo es mi Hijo amado, a Él oír. Y lo que Jesucristo reveló a Pablo es este evangelio que Él envía como una circular, la más antigua epístola de Pablo a todas las iglesias de los gentiles. Y dice que este es el canon, y que cualquier evangelio diferente es anatema, que no pueden aparecer ni siquiera los propios cadáveres resucitados de los apóstoles y ángeles a cambiar el evangelio que recibió de Jesucristo. ¿Acaso algún apóstol, Andrés, super Jacobo, o super tal ángel o cual, va a cambiar el evangelio de Jesucristo? ¿Con qué autoridad? Si la máxima autoridad y la última palabra, según el mismo Dios, es el Señor Jesucristo. Y lo que Él reveló es lo que Pablo enseña, y es lo mismo que enseñan los otros apóstoles, que Jesús había enviado antes que Pablo, y que se dieron la diestra de comunión. Revelación de Jesucristo. Yo no recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces vea la base, vea el fundamento. Ahora sí, podemos pasar al 2. Capítulo 2, que ya leímos ese pasaje 20, versos 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire, eso ya lo dijo también después a los romanos, que en la cruz de Cristo no había muerto solamente Cristo, sino que Adán fue puesto en Cristo. Todo lo que Adán llegó a ser, Cristo lo pasó por la cruz. Y por eso del Señor Jesús se dice que es el último Adán y el segundo hombre, o el nuevo hombre. El Señor tomó sobre sí nuestros pecados y también nos tomó a nosotros. No solamente el Señor murió por los pecados, también el viejo hombre fue crucificado con Él. El pecador murió con el crucificado. Y por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que dice a los Gálatas se lo dice también a los romanos. Y ahora dice algo más. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, Cristo vive en mí. Esa es la otra gran realidad espiritual que existe en el cristianismo legítimo. Primero, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Bienaventurado, no te lo reveló carne ni sangre, mi Padre te lo ha revelado, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primera parte. Pero ahora dice, Cristo, no solo que se ha revelado en mí, vive en mí, dice Pablo. Esa es otra confesión maravillosa. ¿Quién podría decir eso? ¿A quién se le iba a ocurrir decir esas cosas? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, y ni siquiera dice fe en el Hijo, sino en la fe del Hijo, que es mucho más que tener fe en Él. Es la propia fe del Hijo la que Pablo ha recibido y por la cual Pablo vive. O sea, Pablo está hablando de otra nueva, de otro escalón, otra nueva realidad espiritual, otro escalón en la nueva realidad espiritual. Cristo no solamente es revelado en nosotros, sino que también vive en nosotros, y nosotros fuimos crucificados con Él y vivimos en la fe de Él. Eso sí que es rico. Y a veces nosotros cuando leemos estas cosas nos llega como, a veces el diablo nos quiere poner como un sentimiento de inferioridad, porque es como si estuviéramos esperando que somos nosotros los que tenemos que fabricar esto o fingirlo. No, Dios nos lo dio y debemos creerlo sin pretensión ninguna en nuestra parte, pero tampoco sin dejarnos hundir por Satanás. Porque a veces, como estamos tan acostumbrados que todo lo queremos hacer por nosotros mismos y merecerlo, que nos parece muy grande decir que Cristo vive en nosotros. Pero yo te pregunto, ¿tú has recibido al Señor Jesús? ¿Sí o no? Levanten la mano los que han recibido al Señor Jesús.
Bueno, pueden bajarla. Ahora levante la mano los que no han recibido al Señor Jesús todavía. Bueno, entonces si hemos recibido al Señor Jesús, quiere decir que Cristo vive en nosotros. Y que ahora podemos vivir una vida nueva. Una vida nueva no quiere decir que, bueno, yo antes fumaba, ahora no voy a fumar más. No, hay budistas que tampoco fuman más y no tienen vida nueva. ¿Se da cuenta? Inclusive hay ateos que dejaron de beber, pero no tienen vida nueva. El cristianismo no es un ascetismo de procurar enderezarse por su propia fuerza. Hay faquires, hay gente que se autodisciplina. Yo he leído lo que repiten y repiten y repiten. Por aquí hay Tenrikō y Sheikō no-re de los japoneses, y dicen yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Lo repiten, como si por repetirlo se volvieran hijos de Dios, pero sin recibir a Cristo, por repetirlo, por una autosugestión. No, el cristianismo no es una autosugestión, no es una repetición. El cristianismo es de verdad recibir al Señor por la fe y de verdad ser un hijo de Dios. Y ahora lo somos, pero no porque lo repetimos, sino porque recibimos al Señor por la fe. Claro que también lo confesamos. Lo que creemos debemos confesarlo. Entonces, si tú recibiste al Señor y fuiste perdonado de todos los pecados y naciste de nuevo, de verdad, tú no tienes por qué sentirte acusado de Satanás. Mentira, porque si fuera verdad no hubieras hecho ese pecadito por allí. No, el cántaro es de barro, pero la fe sí ha sido verdadera y verdadero nuevo nacimiento. El que cree en el Hijo de Dios, Dios le haya dado potestad de ser hecho un hijo de Dios o una hija de Dios por la fe en Cristo. De manera que Cristo vive en nosotros, habita en nosotros. No solo que se revela a nosotros, sino que se revela para quedarse para siempre en nosotros. Cuando viene el Espíritu, viene para siempre en nosotros. Claro que no hay que apagarlo, no hay que ofenderlo, hay que mantenernos viviendo por Él. Y dice Pablo, la vida que ahora vivo en la carne, porque todavía Pablo estaba en esta tierra como nosotros. Pero aún en esta carne es posible vivir en la fe del Hijo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Esa fue su experiencia, que no la aprendió de Gamaliel, ni de Gilel, ni de ningún rabino. Él experimentó esto y lo habla con palabras enseñadas también por el Espíritu. Y él dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él no trataba de crucificarse. ¿Para qué se va a crucificar él solo si ya Cristo crucificó a Adán y Cristo es el último Adán y Adán se acabó en Cristo? Y cuando tú tienes a Cristo, Cristo en ti ya pasó por la cruz. El Cristo que ya fue crucificado es el Cristo que es tu vida. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por la ley, por demás murió Cristo. Note estas palabras tan ricas de Cristo por Pablo. Esa debe ser también nuestra experiencia. Y no la vamos a repetir por la carne, la vamos a creer, vamos a contar con Cristo. Señor, gracias a Dios que no me dejaste solo en mi condición caída, adámica, sino que tú venciste al pecado en la carne. Y tú terminaste con Adán, resucitaste, ascendiste y viniste a mí por medio de tu Espíritu. Ahora tú moras en mí, no porque yo lo merezca, sino porque tú me hablaste y por el oír tu palabra, tu evangelio, me diste la fe. Y por esa fe yo recibo el Espíritu, porque el Espíritu se recibe por la fe. Por eso dice, la vida que ahora vivo, ahora es en Cristo Jesús. La vivo en la fe
del Hijo de Dios. Ni siquiera en Él. Claro que tenemos fe en Él, pero es más que eso, es la propia fe de Él. Él es el que te da fe. Pues la fe la recibimos de Él. El Evangelio es acerca del Hijo y nos da fe en el Hijo y nos da la fe del Hijo. Él es el autor y el consumador de la fe. Y la fe viene por el oír el Evangelio acerca del Hijo. El Hijo es el tema del Evangelio de Dios. Entonces tenemos al Hijo porque Dios nos lo dio y lo hemos recibido por la fe. No por medio de las rodillas, no por medio de los sacudimientos, no por llevar algunos ladrillos a cada cupé. No, por la fe creemos, contamos con Él. Amén. Esa palabra de contar con Él, considerarse muerto al pecado y a la vez vivo para Dios en Cristo. Eso está en Romanos y vale la pena profundizarlo. Pero vamos aquí por partes. Existe una experiencia espiritual, una realidad que es que Cristo vive en nosotros y que podemos vivir la vida en la fe del Hijo y es un don de Dios. Porque tú puedes abrir los ojos y actuar como si no hubiera Dios. Pero puedes decir, Señor, no quiero vivir este día sin ti. Me levanto en tu nombre. Cuento contigo. Sé que eres fiel, que puedo confiar en ti y aquí voy. Y no solo aquí voy, aquí vamos, en el nombre de Jesús. Amén. Por la fe, por la fe. Ahora, claro que el vivir Él en nosotros, que es ese segundo importante paso, es en dirección a un tercer paso, que está también aquí en Gálatas. Entonces vamos a darle otra página adelante aquí, y vamos al 4, 19 y 20. Pasamos del 1 hacia del 1 al 2:20, ahora al 4:19. O sea, en la medida que va avanzando este evangelio predicado por Pablo en Gálatas, y nosotros vamos sacando algunos puntos claves, porque analizar Gálatas espiritualmente, creo que lo van a poder hacer aquí ustedes, aquí los hermanos, con más tiempo. Yo apenas estoy viendo las panorámicas. Amén. Espero que el Señor les conduzca en esto. Cuatro, 19 y 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Claro, eran iglesias nuevas, y el diablo se levantó para engañarlos, queriendo presentar otro evangelio, otro espíritu, otro Jesús. Así es el diablo. Yo sé, dice Pablo, le dice a los efesios, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces y hasta de entre ustedes mismos se levantarán algunos queriendo llevar a los discípulos detrás de ellos mismos en vez de seguir al Señor mismo. Así es el diablo. Si el Señor planta una lechuguita, Satanás le envía todos los gusanos posibles para comerse antes que llegue a la mesa del Señor. Pero el Señor es más fuerte que el diablo. El Señor dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Lo importante es confiar en Él. Y si no sabemos qué hacer, mejor, porque así le pedimos a Él. Cuando sabemos hacer todo, lo hacemos nosotros solitos, ¿eh? Cuando no sabemos qué hacer, ahí es cuando invocamos al Señor. Señor, esto se puso difícil. No sé qué hacer. Muy bien, hijo, gracias a Dios. Así no haces las cosas solo por ti mismo. Pero yo sí sé qué hacer. Y yo te conduzco, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él nos ayuda si le pedimos, y no solo le pedimos, sino le creemos
porque Él dice que cuando pidamos a Él algo, creamos que lo hemos recibido, que Él nos oyó y nos dijo amén, y nos vendrá. ¿Ve? La fe no es solo pedir, la fe activa es recibir y tomar y contar con lo que Él nos ha dado. Contar con eso, esa es la fe. Cuento contigo, Señor, y descanso en ti. En Él hay que creerle. Hay que creerle y descansar. Si vienes con un bulto y se lo pones a los pies, no lo vuelvas a agarrar. Si ya se lo dejaste a Él, no lo toques más con la mano, ni con nada. Olvídate, ya lo pusiste en sus manos y a sus pies. Ya para que agarras ese bulto otra vez. Si de verdad crees, se lo dejas a Él. Se lo dejo a Él. Entonces dice acá, otra verdad. Cristo formado en vosotros, o sea, en la iglesia. Cristo se revela, Cristo habita en nosotros y nosotros vivimos por la fe del Hijo de Dios y también entonces Cristo se forma en nosotros. Él se lo dijo a los apóstoles antes de irse, les dijo que era como un bebé que se formaba en el vientre de su madre. Al principio la mamá no sabe si está embarazada o no, lo duda porque apenas está empezando. Pero llega un momento cuando el niño se vuelve futbolista y boxeador y empieza a moverse en el vientre de la madre, ya no necesita preguntar, ¿será que estoy embarazada? No, está segura. Y así dice el Señor, el mundo se va a alegrar y vosotros lloraréis y lamentaréis por un poco. Dice, pero luego la tristeza se convertirá en gozo cuando nazca ese niño. ¿Se da cuenta? O sea, ese niño se forma en el vientre de la madre, lo cual es un ejemplo de cómo Cristo se forma en el vientre de nosotros, la iglesia, que es su madre. Él dijo, esta es mi madre y mis hermanos, los que creen la palabra de Dios y la hacen. ¿Ve? Por eso la Biblia dice, comparó Jesús a los discípulos como una mujer que está en alumbramiento y en el proceso de la formación del bebé en ella para al fin dar a luz. Por eso aparece en Apocalipsis 12 aquella mujer en la angustia del alumbramiento. El mundo se alegrará y vosotros lloraréis, lamentaréis, pero luego la tristeza se convertirá en gozo. O sea que así como el bebé crece en el vientre de su madre, así Cristo se forma dentro de nosotros. Por eso Cristo es llamado el Hijo varón. Por eso en Efesios dice que crezcamos a la medida de la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es Cristo, la simiente de la mujer, que venció al dragón y ahora va a pasarnos la victoria suya a nosotros para que también nosotros disfrutemos de la victoria sobre el dragón, sobre la serpiente antigua, el diablo, Satanás. ¿Cómo? Por medio de confiar en Cristo, por medio de contar con Cristo, por medio de andar en el nombre de Cristo, descansando en Él, sin presunción, pero sin duda. Él está en nosotros y está creciendo y se está formando en nosotros y vamos conociendo a Cristo cada vez más por dentro. Antes tratábamos de conocer a Cristo según la carne y nos pasaba lo de las dudas, ¿será o no será? ¿Quién es este? ¿Cómo? Pero cuando ya Él empieza a crecer en nosotros, sabemos que es el Señor. No nos ardía el corazón cuando nos hablaba sus palabras. El hombre exterior no sabía, pero el interior hasta le ardía el corazón. Lo que es de Dios lo conocemos adentro, pero afuera dudamos. Algunos dudaban y otros lo adoraban. Unos decían, ¿quién es este? Sabiendo que era el Señor. O sea que según el Espíritu se le conoce. Según el hombre natural externo, dudamos. El que está en la carne está en cavilación. ¿Será? ¿No será? ¿Sí o no? Pero el que está en espíritu es sí y amén. Sí y amén. Sí que Dios existe,
que Dios me ama, que nos dio a su Hijo, que murió por nosotros, que nos perdonó, que nos dio su Espíritu, que nos regeneró, que habita en nosotros y se está formando en nosotros y nos está transformando y configurando a la imagen del Hijo desde adentro para afuera. Porque el enemigo obra, es el príncipe de la potestad del aire, y él obra de afuera para adentro. De afuera viene con sus mentiras, con sus imaginaciones, con sentimientos, a sofocarnos, pero mayor es el que habita en nosotros que el que está en el mundo, y él resiste. Por eso dice, no deis lugar al diablo, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahora, ¿cómo resistimos? En el nombre de él, no solos. No necesita decir 50 veces y ahora 100 y 100 y 200. Vete, Satanás, no. 1 o 2 veces. Satanás, no tengo nada que ver contigo. El Señor murió por mí, resucitó y me dio vida, así que tú te vas en el nombre del Señor Jesús. Déjelo ya en las manos del Señor. No siga dudando. No, con 1 o 2 veces que le diga, él ya se tiene que ir. Y no eres tú. Es el Señor el que le hace obedecer tu palabra, que no es en tu nombre, sino en su nombre. Entonces él se tiene que ir, ya déjelo ahí. Los ángeles sabrán lo que tienen que hacer. Usted habló en el nombre del Señor, no en presunción, sino en la simplicidad de la fe. Simplicidad de la fe. No busque sentir algo para hacerse usted poderoso. El poderoso es Él. El poderoso es en el nombre que Él nos dio para echar fuera a los demonios. En el nombre del Señor Jesús se van los demonios. Amén. Entonces Él está formando a Cristo en nosotros. Cristo se está formando en nosotros. Vamos experimentando de Cristo en la medida que crecemos y le vamos entendiendo en las situaciones, porque también nosotros vamos pasando por situaciones parecidas, pero en pequeña medida, hasta que se cumplan en nosotros los padecimientos de Cristo y también las glorias de Cristo. Él se debe formar en nosotros y se está formando en nosotros para conocerlo desde adentro. Antes nos permitíamos muchas cosas porque andábamos en nosotros mismos y no vamos a necesitar en el nuevo pacto que nos estén reprendiendo, sino que nosotros mismos nos reprendemos y nos damos cuenta, se me fue la mano. Perdón, Señor, perdón, hermanos, de verdad. Y cada vez el Señor nos va controlando con suavidad, porque Él mora en nosotros y Él es muy decente y muy cuidadoso. Y tú sabes cuándo nos amoldamos a Él y cuándo tocamos con la nota equivocada. Cuando la nota no está en tono, como que desentona. Y nos damos cuenta, no desde afuera, desde adentro que desentonamos. Tenemos que volver a poner la guitarra, tan, 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 tin, 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 tin. Ahí, ni más ni menos. Y así Cristo se forma en nosotros. El molde no es por fuera, el molde es por dentro. Nosotros llevamos el policía por dentro, no necesitamos al policía afuera. Los bandidos necesitan el policía afuera. Pero estos bandidos que también éramos nosotros, ahora tenemos el policía adentro. Y dentro nos dice, ya cierre la boca, pare con sus boberías. Quédese serio, quédese quieto. Nadie nos lo dice por fuera, nadie nos lo tiene que decir. Eso es lo que quiere decir irreprensible, no que no falla, sino que cuando falla se reprende él solito y se corrige antes que lo reprendan. Eso es lo que quiere decir irreprensible, que no necesita que lo reprenda porque él mismo ya se reprendió. Él mismo ya tiene el policía santo adentro y con alegría dice, Señor, gracias que me reprendiste, que me corregiste. Y conocemos al Señor en espíritu y verdad por dentro. Y no tiene necesidad que le enseñen. No quiere decir que no le van a enseñar, pero cuando le enseñan entiende y concuerda si es de Dios. Y lo que no es de Dios, pues al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños, las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor
le siguen al Señor y conocen la voz del Señor. Y si alguien es del Señor, concuerdan. Y si no es del Señor, se da cuenta que hay algo raro ahí. ¿Ve? Dice que el paladar prueba las palabras. Dice, si algo es del Señor, hay luz verde. Dice la Escritura que gobierne la paz en nuestro corazón. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. O sea que empezamos a perder la paz. Quiere decir que el Señor está poniendo luz amarilla, luz roja. Cuando hay vida y paz es luz verde. Pero si hay luz amarilla, quiere decir que se me está yendo la mano. Qué lindo es que el Señor nos corrige desde adentro porque se forma en nosotros. Y el mismo Señor nos dice en los Salmos, no seáis como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que tiene que ser sujetado con cabestro y con freno, o si no, no se acerca a ti. Que no seamos así. Ya los caballitos reales que han sido tratados, con una sola estironcito, ya sabe que para. Arranca otra vez, ahora para la derecha, ahora un trotecito, con una pequeña señal ya se da cuenta. Cuando la persona ha caminado con Dios y Dios la ha corregido y ya metió la aguja de tejer en la corriente y se dio sus correntazos, levantó la cabeza muy rápido antes de pasar por debajo de la mesa, bien tranquilito. No es que se le pasaba a mi hijo Esteban cuando era chico aquí en Paraguay. No quería bajar la cabeza y se daba los totazos aquí en la mesa. Y aprendió que tenía que bajar la cabeza, solo que levantaba otra vez muy rápido y ahora se daba el totazo era de la espalda. Y de tantos totazos aprendí a pasar toda la mesa y levantar la cabeza con cuidado. Y así es que tenemos que aprender nosotros. A veces se nos va la mano, no nos humillamos a tiempo, o nos levantamos demasiado rápido y así vamos aprendiendo. Dios nos va quebrantando. O sea, el Señor se va formando desde adentro, porque los que hemos nacido de nuevo, Él mora en nosotros y nos guía a toda verdad. El mismo Espíritu nos enseña y aprendemos a ser mansos y humildes de corazón y hallar descanso para nuestras almas. Voy a terminar con un cuarto punto que no está en Gálatas, así que voy a tener que pasar a Filipenses, pero que continúan esta serie. Entonces, ya vamos a terminar Filipenses, vamos a pasar de Gálatas a Filipenses, y vamos al capítulo 1, y vamos a ver otra expresión clave. ¿Cuáles han sido las expresiones claves en relación a nosotros de parte de Cristo? Cristo revelado en nosotros y a nosotros. Cristo morando en nosotros y nosotros viviendo en la fe del Hijo de Dios. Cristo formándose en nosotros. Y vamos a poner el postre, o como dicen allá en Brasil, la sobremesa, para que entienda Teodasio. Dice Filipenses 1, verso 19 y siguientes. Porque sé, note lo que Pablo sabía, lo sabía por experiencia directa de Dios, este es un conocimiento espiritual, no una repetición según carne y sangre, aquella convicción que viene de conocer de verdad al Señor. Sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esa frase también la dice en Gálatas, pero ahora la dice con un contexto más amplio. En Gálatas dice, aquel que os suministra el Espíritu, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Exactamente. Dios nos suministra el Espíritu por el oír con fe. La fe viene por el oír, por eso hay que reunirnos a oír la palabra, porque la fe viene por el oír.
y el Espíritu se recibe por la fe. Entonces, la respuesta a la pregunta de Pablo a los Gálatas: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Porque han obedecido siempre toda la ley, nunca han obedecido nada. Por eso es que Dios les ha premiado con el Espíritu. ¿O el Espíritu, antes que un premio, es un don? ¿Es un don o es un premio el Espíritu? ¿Qué dicen ustedes? Un don, el don del Espíritu Santo. Hermano, Jesucristo es un don. De tal manera amó Dios al mundo que dio, es un don, dio a su Hijo. Ahora también dice, la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva, no es un préstamo, no es un alquiler, no es una hipoteca, es un regalo. Nadie puede merecer la vida eterna. Dios nos la tiene que dar en base al precio que pagó su Hijo por nuestros pecados, tomando nuestros pecados sobre sí mismo y muriendo por nosotros. El Hijo es un don. Nunca le podemos pagar ese don. Hay que recibirlo y con una acción de gracias, pero no le vamos a pagar. La vida eterna es un don. Es una dádiva, que es lo mismo que un regalo, un don. Y el Espíritu Santo es un don, un suministro. Y pregunta Pablo, ¿aquel que os suministra el Espíritu, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por oír con fe, Dios nos suministra el Espíritu. Entonces existe algo precioso que se llama la suministración del Espíritu. Y eso que habla en Gálatas, habla también en Filipenses. Por eso continué con Filipenses el último punto. Y dice, yo sé, verso 19 del 1, Filipenses 1, 19, sé que por vuestra oración, esa oración que pide y que recibe, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto, porque ustedes están pidiendo a Dios por mí y Dios está suministrándonos. No por las obras de la ley, sino por creerle al oír con fe. Dios nos suministra ¿qué? El Espíritu de Jesucristo. Esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, note esta frase, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Qué frase preciosa y rica. No vamos a entrar en todo esto, si ya el Espíritu nos deja entrar, amén. Pero la parte clave es este nuevo aspecto, la magnificación de Cristo en nuestro cuerpo. Ahora será también manifestado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Cristo magnificado en nuestro cuerpo. Él se forma en nosotros y nos lleva más allá de lo natural. La Biblia habla de que vivifica nuestros cuerpos mortales, que los poderes del siglo venidero se adelantan. A veces resucitan los muertos, a veces se sanan los enfermos, se expulsan los demonios, y a veces sacamos fuerzas de debilidad. A veces el propio Pablo dice, ay Señor, quítame este aguijón en la carne. Y dice, no, Pablo,
no es necesario, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. No importa que tú te sientas débil, mejor, porque así me invocas y confías en mí y dependes de mí. Así que Pablo, no te voy a quitar esos aguijoncitos, no. Bástate mi gracia. Y termino contando el caso de un hermano. Dios lo usaba mucho, hasta en resurrecciones de muertos. Y sanaba enfermos, pero él tenía una enfermedad y él no se sanaba. Y Dios lo usaba para que se sanen otros, pero él no se sanaba de una. Así como había un hermano que conocí en San Pablo, que Dios lo usaba para echar demonios, y todos los demonios salían menos el de su hijo. Tenía un hijo allá en su casa, y los demonios no salían, pero los de los demás salían. Y Dios, ¿qué le dijo a Pablo? Pablo, bástate mi gracia. Le dejó ese aguijoncito para que cuando se quisiera hinchar, se desinflaba otra vez. Porque nosotros, por algún don que tenemos, queremos engrandecernos, y Dios tiene que tener el aguijoncito para desinflarlo. Para que no dependamos de nosotros, no nos engrandezcamos en nosotros mismos, no caigamos en el engreimiento, sino que nos mantengamos en humildad, sabiendo que nada podemos sino por su gracia. Entonces dice el Señor Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Y Pablo aprendió, ahora me voy a gloriar en mi debilidad, porque cuando soy débil es que soy fuerte. Porque al ser débil es que pedimos cacao, 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 como dice el lorito, quiero cacao. O sea, Señor, necesito tu gracia, cuento contigo, no puedo pretender nada de mí mismo, líbrame de mi necedad, de mi locura, hazme cuerdo, hazme humilde, hazme recto, y que sea por tu ayuda. Y cuando Él te está ayudando, sabes que es Él y que no somos nosotros solos. Entonces el Señor, además de revelarse a nosotros, vivir en nosotros y nosotros por Él, formarse en nosotros, incluso se magnifica en nuestro cuerpo. Aún estando cansados, Él te quita el cansancio, aunque ya estás agotado, de pronto parece que eres otra vez nuevo, y después cuando terminas tu trabajo ya te das tu siestica, porque pero el Señor se magnifica en nuestros cuerpos, sea por vida, para quedar en la obra de Él aquí por un tiempo más, o por muerte. Si Él nos quiere llevar, amén. Bienaventurados los que mueren en Cristo, descansan de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, o también bienaventurado el que espere hasta el último momento, ya sea de nuestra vida o hasta su venida. Gracias, hermanos. La gracia y la paz de Dios sea con todos.